Bienvenidos a nuestra mesa de disección. Cojan guantes y escalpelo y prepárense para abrir la ficción de hoy en canal. Esto es Ficciópatas. Buenas, Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy hemos cambiado el turno, Hoy hemos ¿verdad? cambiado de turno, ¿eh? Hoy estamos de turno de tardes, aunque eso da un poco igual porque luego la gente nos va a escuchar a la hora que le dé la gana. Sí, efectivamente. Nosotros estrenamos por la mañana, pero bueno, para nosotros ahora es tarde, hace frío. Estamos aquí. Vamos como. Hace frío hoy, que esto Sí, luego esto da pie a fallos de récord, que igual llega luego el domingo y hace un calor que no veas y estamos aquí diciendo que hace frío. Pero bueno, hace frío. hace frío, sí. Joder, ¿eh? Así que bueno, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos algo así, pues bastante especial, por decirlo de una manera así Sí. entrecomillada. Hoy traemos sushi para la Sí, cena. Hoy un relato del que de hecho ya tú y yo habíamos hablado, que queríamos traer a este programa, y también un autor al que queríamos traer a este programa. Creo que de hecho ya lo habíamos mencionado en algún capítulo anterior, un sí, poco de sí. pasada. Yo le Sí, tenía muchas ganas a este autor. sí, Pero te voy a decir a ti te voy a dejar a ti que lo presentes, que presentes el relato y que nos digas sí. quién es este señor. O quién era. Este señor era Edogawa Rampo, y el cuento que traemos hoy es un cuento bastante bizarro que se llama La silla humana. Yo este relato lo leí de casualidad, tengo que decir, hace un tiempo, en una antología de relatos orientales de terror. Y para mí era el mejor cuento de la antología y desde luego el más inquietante y el más raro de todos. Hombre, sí, ahí te tengo que dar la razón. Inquietante es. Sobre Inquietante es. todo, sí, porque pasa un poco como con el de Horacio Quiroga, que uno, una vez que lo ha leído, es cuando su imaginación también se empieza a disparar y empieza a imaginarse situaciones y tal, pero continúa, por favor, prosigue. No, es que, a ver, decir que eso, coincides conmigo en que es un cuento raro de narices, es extraño, es turbio, que bueno, que tiene cierto sentido del humor. Sí, sí. Sí, ¿verdad? Que también me vengo dando cuenta de una cosa, Víctor, que ahora que llevamos unos cuantos relatos de terror diseccionados en el programa, me doy cuenta de que el terror y el humor negro casan bastante bien. Hombre, y tanto. De hecho, a ver, Stephen King es un amante del humor negro. Cliff Barker, yo creo Claro. que también. Siempre, imagino que también es una manera de distendernos el ambiente, de despistar también al lector o de Sí, relajarlo antes de darle el estacazo final, ¿no? El hachazo ahí por sí, la sí, sí. espalda. Pero como que crea buena mezcla, ¿no? El de Anna Yurba, incluso el de Shirley Jackson también tenía como cierto humor, un Sí. poco. Sí, que no, que me vengo dando cuenta, ¿no? Con tanta disección de relatos de terror, que tampoco es que sea mi género per se, ¿no? Mm. Pero me he dado cuenta de esto. No, no, además este relato extrapolado fuera de contexto y tal, en una viñeta, por ejemplo, podría resultar incluso altamente cómico. Bueno, sí. A mí lo que me extraña es que no hayan hecho una película basada en este relato, porque yo creo que hay por ahí ciertos directores con tendencia al bizarro que se habrían servido muy bien de esta historia, Pues la verdad. igual ahí no lo sabemos, pero que. Porque sí que es verdad que se presta a una película de estas así. O sea, yo conozco alguna película del estilo que el director, pues sí, que podría hacer algo parecido con esto y lo haría muy bien. ¿Verdad? Mm. Sí, yo creo que sí. Y sería, pues eso, muy inquietante y muy turbia. Pero bueno, vamos a hablar de este Sí, hombre y de relato, porque la gente nos está oyendo aquí hablar y dice, vale, ¿pero qué están hablando nada, esta gente? Que no sabemos de qué. te cuento. Edogawa Rampo fue un autor de novelas de misterio y de detectives, que además era pues como un ferviente admirador de Conan Doyle y sobre todo de Edgar Allan Poe. De hecho, y esto tú lo sabes, su seudónimo, porque Edogawa Rampo es un seudónimo,
no es otra cosa que la pronunciación en japonés de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, Edogawa Rampo. Sí, de hecho hay algunos lingüistas que dicen que en realidad se dice Edogawa Lampo. Eso Con L, porque es por la zona de la que era este hombre, que en realidad se llamaba Taro Hirai, o Taro Hirai, no sé cómo se pronuncia. Decía que en realidad, pues eso, que la pronunciación sería en realidad Edogawa Lampo. Edogawa Rampo. Pues que sí, que... él estaba haciendo un homenaje, el hombre, sí, a Poe. Y se nota, ¿eh? Luego también decir que se nota en su escritura un poco. Luego hablamos de esto. Edogawa murió en 1965 y aunque aquí sea básicamente un desconocido, en su país sí que fue, por lo visto, un escritor bastante querido, seguramente por ser el autor de una serie de novelas sobre un club juvenil de detectives, que fueron bastante conocidas. Sí, los Shonen Tanteidan. Exacto. El grupo de los jóvenes. Claro, es que el japonés yo no lo controlo tanto, tío. No, yo tampoco, vamos. El grupo de los jóvenes detectives. Y además que tenía como... No sé si es el líder del grupo de detectives de este grupito, el que le hizo famoso, que es el detective Kogoro Akechi. Ese mismo, correcto. Claro. Como todo el mundo sabe. O sea, ese era. Es que está a la altura de Sherlock Holmes. Y... Claro, por supuesto. Hiper conocido. Claro. Bueno, nada, decir que yo creo que su relato de la silla humana se sale un poco de la literatura convencional, ¿no? De lo que él escribía. Que yo lo veo un relato muy japonés, y es que el terror japonés tiene como una identidad muy propia, sí, que yo no sé si nos resulta un poco ajena por un tema cultural, ¿no? Y yo creo que se nos hace un poco más inquietante también por eso, ¿no? Por los códigos que ellos manejan. Y esto lo vamos a ver ahora, ¿no? Pero todo eso relacionado con lo corporal, con las alteraciones del físico, que tiene un poquito este relato, bueno. Sí, a ver, yo reconozco, pues eso, que esa perturbación, ese halo perturbador, ya lo he visto en otros autores japoneses, y a mí me ha recordado por momentos a Junji Ito, que Junji Ito yo creo que seguro que me vio en algún momento de Edogawa Rampo, porque, a ver, aquí Junji Ito es un experto en la modificación del cuerpo para crear horror y... Pero es que a mí me ha venido también el anime en general y a mí me ha venido otro autor que es Yasutaka Tsutsui, que otro día me gustaría traerlo, que lo mismo, o sea, usa también como este tipo de recursos. Entonces, bueno, es como muy japón esto. Sí, y bueno, cuéntanos la historia, hemos hablado un poquito de Edogawa Rampo y... Vamos con el relato. Mira, parte de Yoshiko, que es una escritora de la que se dice que es una autora versátil, de gran talento literario, de estilo fluido y sencillo, y también es la mujer de un tipo que trabaja en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en Japón. El tipo una mañana se va a su trabajo y ella comienza a leer la correspondencia que le envían los admiradores. Y encuentra una carta especialmente larga que ella piensa que se trata de un relato que algún lector le ha enviado para que ella lo lea, porque por lo visto esto es algo frecuente. Le suelen enviar relatos para que ella los lea. Y a partir de aquí, el relato de Edogawa Rampo se convierte en una historia dentro de la historia. Sí, y aquí tengo que hacer un inciso, porque aquí una de las primeras frases con las que abre el relato, ¿no? Esa carta, es que no tengo palabras, ¿no? Y dice, las palabras humanas parecen del todo inadecuadas a la hora de afrontar la totalidad de los detalles. Y lo de no tengo palabras, a mí me resulta gracioso, es la primera cosa así cómica, porque parece que cuando alguien dice no tengo palabras o no tengo mucho que decir, pues luego sucede justo lo contrario. Es cierto, totalmente. Y es lo que pasa aquí, ¿no? Sí. No tengo palabras, pero te envío una carta de yo no sé cuántas páginas. Pues menos mal que no tienes palabras. Sí. Si llegas a tener, me das aquí la noche. Bueno, el caso es que el tipo le cuenta que le empieza contando que lleva meses escondido de las luces de la civilización. Y le pide que lea la carta hasta el final para que comprenda por qué la ha elegido a ella como destinataria. El tío le dice que sufre la particularidad de ser especialmente feo. Y le adelanta que en última instancia lo que le va a pedir a Yoshiko, a la escritora que está leyendo la carta, es que al final que quiere que ella lo vea.
le dice bueno, que no obstante, aunque él es feo de narices, que su corazón alberga una pasión desbordante. Y yo esto lo interpreto como que en realidad que es un salido, vamos. Sí. También le dice que nació en una familia pobre y que no tenía talento artístico y que al final se dedicó a la ebanistería. O sea, el tío se dedica a hacer muebles. Uh-huh. Y que en ese ámbito sí que llegó a destacar, al punto de que acabó recibiendo encargos de gente adinerada para diseñar sillas y sillones de lujo. Efectivamente. Vale. Le cuenta en la carta que, bueno, que cada vez que acababa una de sus obras, él solía sentarse en el sillón y empezaba a fantasear con cómo sería pertenecer a esa clase social y además se imaginaba lo que sería tener a la chica de sus sueños encima de él, ¿no? Que esto, como veremos luego, va a ser importante. Bueno, como él vive en un barrio pobre, pues claro, sus fantasías se desvanecen muy rápido porque enseguida, pues, dice él en la carta que escucha los gritos de las vecinas, los llantos de los niños y como que toma tierra, ¿no? Y sí, esto es bastante gráfico en esa parte del relato. hay partes del relato que son bastante gráficas, en general. Sí. Pero sí, esta es una de ellas, sí. Sí. El caso es que, bueno, a mí esto me lo señalo, ¿no? Porque describe como a esas mujeres vulgares y mal habladas, que son sus vecinas, y el tío tiene como una especie de aspiración romántica de clase alta. A él le gustaría ser como sus clientes, o sea, alguien con dinero, con clase y estar casado con una mujer de ese rango y todo eso. Sí. Y bueno, esto es que va a ser el motor de la historia, ¿no? Y de lo que va a empezar a hacer el protagonista en adelante. Sí, sí. Además, sí que resulta curioso a este punto de que en las pocas frases o los pocos párrafos que lleva ahora mismo narrados, ¿no? Uh-huh. Destaca el hecho de que se trate tan mal a sí mismo, ¿no? Que yo creo que es algo, pues a ver, intencionado, ¿no? Pero a ver, se dice así, se llama a sí mismo criatura miserable, gusano que se arrastra desvalido, sin talento, una desgraciada criatura. Tiene una percepción de sí mismo bastante mala, es verdad. Sí. Sí, básicamente se trata como un inútil y él lo único que dice que sabe hacer bien es sillones y sillas y bueno. Vale. Claro, todo eso acentúa en realidad un poco luego lo que va a pasar, ¿no? Claro, porque, a ver, es un tío que se dice que no tiene talento artístico, pero sin embargo vive del arte de hacer sillas y sillones. Ya. Bueno, no desvelemos porque al final todo se entenderá. Sí. Al ebanista, un día le encargan hacer una butaca de cuero para un hotel de lujo extranjero en Japón y cuando él la acaba, piensa que acaba de hacer su obra maestra y se sienta en ella, se deja llevar por sus fantasías de costumbre y le da por pensar que le gustaría no separarse de la butaca. Sí. Y ahí se le ocurre una idea un tanto perversa. Bueno, que en realidad él no se le ocurre a él le echa la culpa al demonio. Dice, fue el mismo demonio quien me lo susurró. O sea, claro, como diciendo, claro. O sea, claro. El demonio. el demonio de tu interior. Sí. Pero sí, este es un punto de inflexión importante. Este es un punto de inflexión importante, sí. Sobre todo porque aquí viene la idea, ¿no? La idea siniestra que él tiene. Y el caso es que él desmonta la butaca que acaba de hacer y como es una butaca bastante grande, pues se le ocurre insertar una cavidad suficientemente grande como para que alguien de su tamaño pueda caber dentro. Y lo piensa más o menos así. Dice esto, remodelé la butaca para que las rodillas pudieran ir debajo del asiento, el torso y la cabeza en el respaldo, y si alguien se sentaba de esa forma en el hueco, pues él podía estar oculto ahí. Y luego dice que además pues que mejoró la acústica para poder oír el exterior, que hizo una mirilla para poder más o menos ver y que, bueno, que metió provisiones, cajas de galletas, una botella de agua e incluso una bolsa de goma para necesidades de otra naturaleza. Sí. Un poco, bueno, en fin. Aquí ya... Sí, aquí ya empieza la cosa a apuntar maneras. Sí, empieza a apuntar maneras, sí. Dice que el interior de la butaca se había convertido en un lugar bastante habitable,
aunque no recomendable para más de 2 o 3 días seguidos. Madre mía, tú imagínate, qué agobio, tío. Sí, sobre todo cuando luego veremos que no son 2 o 3 días. Eso es. Bueno, el tío sigue contando la carta, que se desnudó de cintura para arriba y se metió en la butaca y que sintió aquel interior como si fuera una tumba. Y dice, había dejado de existir para el resto de los mortales. Y a mí esto me interesa porque el ebanista aquí se cosifica. O sea, él de repente se convierte en un objeto, en una silla humana. Sí. Sí, porque en un momento determinado sí que hace una analogía con el cangrejo ermitaño, ¿no? Pero sí que es verdad que no, que en realidad creo que lo de compararse con el cangrejo ermitaño es un poco para él descosificarse después de haberse cosificado, para darle un poco más de vida a lo que él está haciendo. Pero no, en realidad... Sí, y lo del cangrejo ermitaño luego también es para explicar otra cosa que todavía no hemos llegado, pero en este caso, en este momento, es un poco haciendo alusión a lo que tú decías, ¿no? De que él se tiene como por un subhumano, se tiene por un infraser, por una persona miserable, ¿no? Entonces ya el hecho de hacer de sí mismo un mueble es como, ya no soy ni un humano, ¿no? O sea, me vuelvo un mueble. Que esto es a mí parte de lo que me perturba de esta historia, en realidad. Bueno, viene un tipo a recoger la butaca, un mensajero, y el ayudante del ebanista, que no tiene ni idea de todo esto, le ayuda a cargar el mueble y se lo llevan. Y aquella tarde lo colocan en el vestíbulo del hotel. Y entonces le cuenta en la carta que la verdadera intención de hacer aquello en realidad era poder salir cuando no hubiera nadie y robar en las habitaciones del hotel. Cuando fuera de noche, cuando no hubiera nadie, ¿no? Y ahí es donde dice lo del cangrejo ermitaño. Sí. Que es como que él va a salir, va a coger sus cosas y se va a volver a su concha. Sí, sí, además a partir de ese momento es cuando él dice: lo que estoy a punto de relatar es el tema principal de esta carta. Y de hecho ya empieza como a hacer en determinados puntos interpelaciones a la lectora, que es la escritora, ¿no? del relato, para llamar su atención y decirle: oye, estoy aquí, no te olvides de mí, sigue leyendo porque lo que descubrirás ahora te sorprenderá. Te concierne, sí, bueno, te sorprenderá y te concierne. Sí. Sigue contando que fue lo que empezó a hacer, ¿no? Esto de robar y tal, pero que empezó a experimentar una serie de interesantes sensaciones cuando la gente se sentaba sobre él. Y es que empezó a identificar cada tipo de cuerpo, ¿no? Él dice que los gordos parecían medusas, que los muy delgados parecía como si tuvieran un esqueleto encima, y que llegó un momento en que una chica, dice, la primera que jamás había tenido sentada encima de mí, encendió en su corazón la llama de un amor apasionado. Vaya salido. Sí, además dice: ojalá hubiera podido quitar esa capa de cuero de en medio, que es la que separaba a la chica de... Hay que decir, a ver, que este narrador, pues sí, está bastante salido, pero es que además es muy enamoradizo, por lo que veremos a continuación. Sí, ya. Bueno, a ver, enamoradizo de aquella manera. Vamos. Sí, claro, a ver. Es que dime tú, es lo que es un guarro, o sea... bueno, en fin, es que no tengo palabras. Yo sí que no tengo palabras para definir esto. Bueno, en fin. Sigo. Bueno, él dice que, claro, todas las que se sentaban encima suya, eso sí, eran personas europeas, porque era un hotel extranjero, recordemos, ¿no? Él reflexiona que quizás su destino sea disfrutar de esta clase de existencia, ¿no? Empezar a vivir como una silla humana y notar los cuerpos de la gente encima. Robar no, y robar ya no. Robar ya tiene suficiente y ya cree que con eso ya tiene bastante. Dice: no, ya robar no era el fin último de mi existencia, es esta. De hecho, bueno, ha estado robando, o sea, ha estado robando unos días, ¿no? Y tiene cosas como dentro del sofá ya guardadas y tal, pero lo que tú dices, ¿no? Se da cuenta, pues no es robar, esto es. Y el tipo sigue listando los tipos de cuerpos de mujeres extranjeras, que de hecho es bastante meticuloso el detalle de las descripciones de lo que siente. Y esto, a ver, a nivel narrativo es muy interesante por cómo utiliza el sentido del tacto.
para describir. A nivel personal, a mí esta persona me parece inmunda. Pero bueno, no olvidemos que esto es una ficción. Pero es verdad que a nivel narrativo es súper interesante las descripciones que hace de las mujeres que se le sientan encima y cómo las nota y todo el rollo. Sí, y aparte la percepción del mismo, o sea, que hace sobre el mundo exterior, también las reflexiones a las que le lleva este tipo de contacto, ¿no? Porque hay un momento en el que dice, la verdad, ojo, la verdad se fue cerniendo sobre mí de forma gradual. Para quienes eran tan feos y repulsivos como yo, lo más inteligente era vivir la vida en el interior de una butaca. Claro, vamos todos a comprar una butaca con habitáculo para... Dice, por supuesto. Claro, dice, en ese extraño y oscuro mundo tenía la posibilidad de oír y tocar a todo tipo de criaturas deseables. Claro. Claro, lo más normal del mundo, hombre, por supuesto. O sea, no tengo idea de por qué no tienen novia, ¿sabes? No, claro. No se me ocurre el motivo. Porque, macho, vaya tela. Pero el caso es que, bueno, sí, continúa con el relato. Nada, que, bueno, eso, el tipo va listando a estas mujeres, los cuerpos y tal y cual, y llega un momento en que se nos cuenta que el cuerpo se le había empezado a entumecer, que empieza a perder flexibilidad, que se le engarrota, pero claro, como es mayor el placer que siente que el dolor, pues sigue a lo suyo. Sí, ahí aguanta como un jabato. Aguanta el tío, dice, bueno, me merece la pena. Claro. Lleva ya meses ahí cuando un día el hotel cambia de propietario y la nueva administración del hotel decide pues cambiar el mobiliario y saca a subasta algunos muebles ostentosos, como ese sofá en el que él está escondido, y él duda si abandonar su escondite porque él dice, bueno, yo es que ya he acumulado aquí riquezas ya suficientes como para no ser pobre, puedo salir de aquí, vivir mi vida. Pero el pobre tiene un deseo incumplido que quiere ver satisfecho. Fíjate, ¿eh? Pobrecito. No. Pero que lo interesante de todo esto es cómo se nos narra al punto de que no puedo decir que haya empatizado con el personaje, la verdad. Pero sí que puedo entender como ese deseo ferviente que él tiene, lo puedo medio entender. Y es que él dice que, claro, él no ha experienciado nunca tener a una mujer japonesa encima. Que en realidad han sido siempre extranjeras. Entonces, claro, él quiere saber que es alguien de su país. Claro, ya se vuelve exigente, ya se vuelve o sea, selecto. Sibarita. Sí. El caso es que, bueno, pues decide que no, que oye, que se va a quedar dentro de la butaca, claro que sí. Y la butaca pues la subastan y él piensa, pues ya está, pues me subastarán y acabaré en casa de alguna japonesa, de algún japonés y podré disfrutar de ese placer. Y efectivamente, la butaca la adquiere en la subasta un alto cargo del gobierno japonés y la llevan a su casa y la colocan en el estudio de la esposa del alto cargo y a estas alturas del relato yo creo que todos sabemos por dónde van los tiros. Sí, aquí ya se anticipa lo que va a desvelar. No lo anticipa, pero todo el mundo lo sabe. Sí. Además, yo creo que aquí es donde hace la única alusión literaria de todo el relato, y qué casualidad que es una alusión literaria dedicada a una escritora, que es la... efectivamente. Claro, cierto, tienes razón. Sí, aquí hablando de Romeo y Julieta. Es verdad. Y además habla de que ella es una artista. No especifica qué tipo de artista, pero sí dice que ella es una artista. Sí. Bueno, sigue contando en la carta, que a lo largo de un mes tuvo la oportunidad de estar en contacto, cuero mediante, con esa mujer joven y atractiva, de sentirla como se le sentaba encima. Y, como tú bien has dicho antes, que se enamora de ella. Se enamora, por llamarlo de algún modo. Y cuenta pues que también que se esforzó en que ella desarrollara un aprecio especial por la butaca. Que esto lo voy a leer, tío, porque esto... Sí, es buenísimo. Vaya tela. Dice, siempre que se sentía fatigada, tras llevar mucho tiempo sentada sobre mi humilde persona en la misma postura, yo cambiaba muy despacio la posición de las rodillas y la abrazaba de forma más cálida para que sus sensaciones fueran cada vez más gratas. Y si se estaba quedando dormida, también movía las rodillas, siempre con gran lentitud, para mecerla y facilitarle un sueño más profundo. Vamos, que le hace ahí la del sofá masajeador. Sí. Él
llega a pensar que la mujer también ha empezado a sentir ese amor por la butaca, ¿no? Ujú. Y es que dice que eso, que siente como ella pues se acurruca, como si fuera una amante en los brazos de su amante, o una chica en los brazos de su amante. Y nada, y ya llega el objetivo de la carta. O sea, ya él aclara por qué ha escrito la carta. Y el tío dice: terminé por pensar que si llegara a mirarme una sola vez, aunque solo fuera un breve y fugaz instante, podría morir en medio del placer más absoluto. Estoy seguro, señora, de que a estas alturas habrá adivinado usted quién es el objeto de mi loca pasión. Solo deseo realizar una petición. ¿Aceptaría usted conocerme, verme una sola vez, solo una? Mm. Esta es la cosa, ¿no? Por eso adelantaba al principio de la carta. Sí, pero además que lo dice, para no andarme con rodeos, lo cierto es que se trata de usted, señora. Sí, bueno, eso no lo he leído, pero... Sí, sí. No obstante, este hombre pues siempre vuelve a apelar al victimismo, a la autocompasión, diciendo: ya sé que no soy más que un gusano, una criatura Sí, repugnante. sí. Lo cual lo vuelve todavía más grave el asunto. Sí, Porque es como, tío... O sea, vamos a ver, le estás diciendo a esta tipa en la carta que llevas un mes escondido en el sofá. O sea, un mes en el que ella se ha estado sentando, que si ha estado cómoda, que si incluso ella como que ha empezado a sentir aprecio por el sofá. Y ahora le dices: oye, mira, que quiero que me veas, pero que además soy un ser horrible, ¿sabes? Que soy un gusano, sí. soy lo más asqueroso que te puede echar a la cara. A ver, no sé qué esperas. Sí, eso sí, tiene la decencia de decirle, y aquí me voy a adelantar un poquito, que bueno, pero no se preocupe, que yo me he salido del sillón para que usted lea la carta tranquila y decida si quiere o no quiere verme. Yo estoy merodeando por la casa, o sea, por los alrededores. Correcto. Eso es. Le dice que él está fuera, que no está en el sofá. Y ella se aclara en el relato que mientras estaba leyendo la carta, temiendo cuál iba a ser el final, ya había abandonado la habitación. Y nada, termina de leer la carta a la mujer y, claro, por supuesto está horrorizada. ¿Cómo no? O sea, ¿quién no estaría horrorizado ante algo parecido? Se queda como en trance un momento, sin saber muy bien qué hacer, y en ese momento entra una criada con otra carta. Y la carta es del mismo tipo. Y en la segunda carta, el tío le explica que en realidad no hay nadie escondido en ese sofá, que nunca lo hubo, que él se enteró de que, el que le envía la carta se enteró de que su marido había adquirido la butaca y había decidido escribirle aquella historia para que Yoshiko, la autora, le dijera si era buen escritor y si su relato era publicable. En realidad era un fan, era un admirador, cabrón, Sí. que no se le había ocurrido hacer otra cosa que esto para eso, para ver si lo que escribía era bueno. Y aquí acaba la historia. Sí, y yo me imagino en ese momento la mezcla de emociones, ¿no? Por un lado, el alivio de saber que no hay nadie en la butaca, y por otra parte, eso de decir: qué pedazo de hijo de tu madre que me has hecho aquí creer que estabas aquí. Lo mato, vamos, yo voy a buscarlo a su casa. Pero bueno, ¡buah! pero en realidad, pues, a este punto sí que la propia actuación o los propios gestos de la escritora delatan que ha conseguido su efecto, o el efecto que pretendía este narrador. Bueno, si es que escúchame, aunque aunque no supiéramos cómo reaccionaba Yoshiko, la escritora, a mí lo que es la parte central de esta historia, ¿no? Lo que es la carta, a mí me parece tan perturbadora, tan bien escrita, que por supuesto, vamos, ha conseguido lo que quería, sí, desde luego, lo ha conseguido. Sí, sí. Aquí hay un trabajo de, ¿cómo se diría? De metanarrativa, ¿no? Sí. Porque hay muchas, o sea, es un escritor hablando de una escritora que además recibe la carta de otro escritor. Ajá. O sea, hay Total. aquí como Sí. una... Sobre todo porque al final, a ver, el final no te lo esperas. No. Te esperas el primer final. Claro. Lo que es el prólogo al final. Sí. Y yo aquí tengo, y esto quería yo hablarlo contigo, yo aquí tengo sentimientos encontrados. Porque para mí el final es anticlimático. Sí, totalmente. Claro.
O sea, tú sabes, en una buena historia de terror, como entendemos nosotros el terror, al final, la pesadilla perdura. El mal está ahí. Y claro, al pegar el quiebre en realidad a mí, claro, me hace que pierda. Sí, yo creo que esto también puede deberse a que este hombre, por el contexto social o por la época en la que fue escrito, por la sociedad, sí, la sociedad en la que vivía Japón es bastante conservador. Creo que igual dijo, hostia, me he pasado un poco, voy a ver si aquí reculo. Y esto es un sueño, como Los Serranos, ¿no? Que yo no lo terminé de ver la serie, pero me dicen que todo fue un sueño. Pues esto es igual. No, todo es mentira. Total, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Es que yo también lo había pensado. Yo creo que a Edogawa Rampo se le escapó tanto de las manos este relato. O sea, fue en plan de, hostia, lo que he escrito. Es tan inmoral que sintió que tenía que desmentir la historia al final, la historia del perturbado, para evitar que la censura o el público se le echara encima. Sí. Entonces yo creo que en realidad el relato, como bien dices, creo que en su forma original acaba justo ahí cuando no se sabe que es una mentira. Sí. Porque sí. eso es realmente lo perturbador. Y como dices, el resto es anticlima y es un poco... Es como el pero del relato. Que todo lo que se dice antes no tiene valor ninguno. Claro, es que haces que todo lo de antes ya no sirva. Por mucho que hayas querido... A ver, entiendo el girito final, pero no, porque me lo desmontas. Claro. Además, este hombre tenía que comer y en realidad, claro, su estilo no era el terror, era el tema de los detectives. Y yo creo que esto un poco lo hizo también por jugar, ¿no? Un poco con la literatura. Y bueno, voy a hacer algo diferente, voy a hacer tal, pero al final, pues, como que se arrepintió, yo creo. Reculó, ¿eh? Sí, totalmente. Sí. Recogió cable. Dijo, no. Pero rápidamente. Dijo que era una broma. O sea, os he tirado aquí con un relato que yo creo que... Porque, a ver, esto lo estábamos hablando antes, ¿no? Que tú, al principio, antes de leer esta historia, tú, con el título, ya el título invita a pensar en algo como más turbio y tal y que igual, ¿no? Más terrorífico. Sí. Pero, tío, a mí esta historia es muy morbosa. O sea, me resulta espeluznante por lo morbosa que es. Sí, cierto. Yo la verdad es que mis expectativas se iban por otro camino, ¿no? Por otro derrotero, y por eso quizás no me ha impactado tanto, pero pensándolo fríamente, dice, uy, pues esto en frío, pues sí que es jodido. Tío, es algo jodido. Esto es que me tengo que ir a ducharme después de leer esta historia. Sí, pero sí que es verdad que la sensación esa de hemos sido engañados, al final queda... Dice, joder, esto no. Estaba yo aquí tan caliente con la historia que es un jarro de agua fría ahí que te baja todo, Sí, es un poco decepcionante para el público y bueno, y para Yoshiko, para el personaje, pues es como esa sensación de te mato. Pero bueno, a destacar de esta historia yo te diría que las descripciones, como te comentaba antes, tanto del fuero interno del personaje como de las sensaciones que le provoca estar metido dentro de la butaca. Sí, yo estoy contigo. Además, también yo destacaría quizá el modo en que manipula al lector, poniéndose en el papel de víctima, intentando hacer al lector cómplice, que aunque no lo llega a conseguir, pero llega un momento en que ya dejas de juzgarlo tanto y casi que te pones un poco casi que lo entiendes, ¿no? Porque hace lo que hace, pero sí que es verdad que lo hace muy bien. Porque no llega a implicarte del todo, pero sí que te mantiene lo suficientemente implicado y cómplice como para que, o sea, no te dé náuseas, ¿no? Ya. Digamos que como te va soltando una serie de confesiones que tú hace que lo entiendas y hace que no te parezca repugnante del todo, claro. Claro, es el acercamiento sutil del monstruo al lector, ¿no? De un poco ponerte... Que claro que es manipulación al fin y al cabo. Si es que no se puede decir de otra manera. Es manipulación, igual que intenta manipular a la propia escritora, ¿no? Mientras va hablando. Poniéndose en el papel de una víctima, pues eso, destacando su fealdad como una excusa para hacer lo que hace.
Sí. Ya se justifica muy mal, este hombre. Sí. Porque es como... No, perdóname, pero no, nada de esto es justificable, tío. Eres eres muy raro, eres muy perturbado. Perdóname, Sí. pero mantente a 100 metros de mí. Sí, mejor que sí. Así que, bueno, pues yo creo que hay poco más que podamos decir de la historia esta, que bueno, que la gente que la lea, que Sí. como relato, o sea, te guste o no te guste, es interesante y tampoco, a ver, se puede leer. Hay relatos mucho más difíciles en el sentido de crueles o de impresionantes, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es bastante legible, que se puede leer tranquilamente y creo que ese ejercicio de, pues, de ver cómo describe o de imaginarse en la situación, pues es interesante. Sí, sí que lo es. Y es verdad. No se hace tan difícil de leer como una... Estaba pensando en Clive Barker mientras tú estabas diciendo esto, ¿no? Precisamente en el relato que nosotros leímos. Sí, Que no por nada, porque es un poquito más gore, ¿no? Sí, yo estaba pensando en Juventud Caníbal. Ah, bueno, no, calla, loco, calla. Ni lo nombres. O sea, no, ni punto de comparación. O sea, Juventud Caníbal con Juventud Caníbal posiblemente acabe vomitando. Ah, vale. Escucha, voy a borrar esta parte del programa. No, hombre, déjala. Venga, pues yo creo que, Eric, para ser una charla vespertina, ¿no? Yo creo que habla bastante de sí. Sí. Y yo creo que nos despedimos de Edogawa Rampo. Nos despedimos de él y volvemos la semana que viene con Chris Tenash. Correcto. ¿Podemos decir el relato para la semana que viene? ¿O? Claro. El relato es Al mejor de todos nuestros hijos, de Ariadna Castellarnau. Un relato bastante sobrecogedor. Tela. O sea, yo creo que llevamos una racha que yo creo que nuestros oyentes se nos van a... Voy a empezar a traer cuentos infantiles, ya verás. Así que voy a empezar a traerme otras cositas. Esta es porque era una promesa que te había hecho yo hace tiempo y tenía que traerlo en algún momento. Sí, esto es promesa cumplida. Correcto. Así que, nada, decir lo que decimos siempre, darnos al like, si os ha gustado, compartirnos, esparcirnos por las redes. Estamos, en el Linktree /Ficiópatas y desde ahí podéis acceder a nuestros perfiles, a todas las plataformas, Spotify, Apple Podcast, en todas, iVoox, que es una de las principales que usamos, en YouTube, que reiteramos que pronto esperamos que se nos vean las caras porque vamos a hacer un salto de formato. Estamos ahí investigando cómo podemos hacerlo lo mejor posible para que se nos empiece a ver un poquito más. Y bueno, y en febrero tenemos, además de a Chris Tenash, pues la suerte de formar parte del Terramur, pues el domingo 19 de febrero a las 11:30 de la mañana, en un directo que vamos a hacer de Ficiópatas a 3 voces, porque Chris vendrá de Barcelona. Así qué ganas. Sí, muchas ganas de... Sí, muchísimas ganas. Y ya está. Nada más que decir. Suscribiros, compartir, darle al like. Y por supuesto, como digo siempre, no olvidéis recoger al salir y borrar las huellas.